Padre Santo, tú que estás en gloria, bendito Dios, Padre amado. Yo te ruego, bendito Dios, por tus misericordias, Padre, que tomes el control, bendito Dios, en este lugar, que tomes el control en los aires, que tomes el control, Padre amado, totalmente, en el nombre de Jesucristo. Queda sujetado en el nombre de Jesucristo todo lo que se mueve en los aires, todo lo que se mueve aquí en la tierra en contra de la palabra de Dios, queda sujetado en el nombre de Jesucristo y enmudecido en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de la palabra de Dios. Gracias, Padre, gracias, Cristo Jesús, Espíritu de Dios, gracias por tu amor y por tu misericordia, bendito Dios. Aquí estamos una vez más, mi Señor, transmitiendo, Señor, tu palabra para que se haga vida en los corazones de aquellos hijos tuyos que escuchen la palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, Jesucristo, Espíritu Santo de Dios. Queda atado y enmudecido todo espíritu contrario en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, Jesucristo, Espíritu de Dios. Amén y amén. Bueno, yo quiero enseñar algo muy interesante y muy importante en esta hora. Quiero hablar con respecto a la hora en que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo y en la hora que Él murió. Porque andan muchos hablando con respecto a esto. Dicen que en los evangelios no están de acuerdo. En los evangelios que habla una cosa en Mateo, que en Lucas habla otra cosa, de que en Juan habla otra cosa y de que en Marcos habla otra cosa. Pero ¿por qué es que ellos dicen que habla otra cosa? Porque no entienden la palabra de Dios, no tienen la guianza del Espíritu Santo. Por eso no pueden entender el misterio que está en la palabra. O sea que nada hay de que esté equivocado, ni nada que se contradiga. Y yo lo voy a comprobar ahora con la palabra de Dios y guiado por el Espíritu Santo. Porque Él me llevó, me metió a este asunto. Y cuando Él lo mete a uno en algo, Él le ayuda a uno para poder uno expresar, para poder uno explicar, para poder uno enseñar la verdad, para poder enseñar lo correcto. Y yo voy a enseñar ahorita que ninguno de los 4 evangelios se contradice, sino que los 4 evangelios están de acuerdo con la crucifixión y la muerte de Jesús. Lo voy a explicar por misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, vamos a empezar en Mateo 27, versículo 45, y vamos a leer hasta el 50. No lo debía de haber agarrado hasta el 50, pero lo voy a leer hasta allí. Vamos a empezar en el 45, Mateo 27, 45. La palabra de Dios dice así: glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Dice: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Versículo 47. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama. Dice en el versículo 48, y en instante, corriendo uno de ellos, tomó un hisopo, una esponja, y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Versículo 49. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. 50, versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ahora voy a explicar aquí qué está diciendo, porque voy a explicar por qué es que están confundidos.
en el 45, donde empecé. Y dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Aquí está hablando que de la hora sexta hubo tinieblas en toda la tierra. Aquí no está hablando que a las 7, a las 6 lo crucificaron. No está hablando eso. Está hablando que de la hora sexta hasta la hora novena hubieron tinieblas en la tierra, porque él murió hasta la hora novena. Entonces voy a explicar esto, porque es que la gente aquí piensa de que se contradice la palabra y que no es correcto los 4 evangelios. Ahora yo lo voy a explicar por misericordia. Entonces vemos aquí en Mateo que está hablando que hubo tinieblas de la hora sexta hasta la hora novena. Muchos dicen que lo crucificaron a la hora sexta. Ahora yo los voy a desenmascarar al diablo, que no es verdad. Entonces vamos a Lucas. Lucas 23, versículo 44 al 46. Vamos a irnos a Lucas. Bendito Dios poderoso. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Él es el que nos deja ver a través de la palabra. En el versículo 44. Y dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Aquí vemos que Mateo con Lucas están de acuerdo, hablando lo mismo. Versículo 45. Y el sol se oscureció, poquita diferencia hay aquí. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Versículo 46. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, o sea, murió. Vemos aquí lo que dice en el 44. Vemos que a la hora novena él muere. No falló ni en Mateo, ni ahorita en Lucas. Y vemos aquí en el 44 que dice, cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y eso mismo dice en Mateo, versículo 27, en el capítulo 27, versículo 45. Esto está exactamente en lo que está hablando en Mateo y en Lucas. Ahora vamos a irnos a Juan 19, versículo 14 al 18. Vamos a irnos a Juan 19, versículo 14. Entonces dice en el versículo 14, era la preparación de la Pascua como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Está hablando Pilato. Aquí cambia un poco la historia, pero dice que era como la hora sexta. Está poniéndose en acuerdo con Mateo, con Lucas, y estamos hablando de Juan. Pero estoy dejando para de último Marcos, porque aquí vamos a ver un poco, un cambio bastante grande donde no entienden. Entonces, voy a regresarme otra vez a leer desde un principio, porque expliqué esto. En el versículo 14, era la preparación de la Pascua como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Versículo 15, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale.
Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar, vuestro rey. Y dice, respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Versículo 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Versículo 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la Calavera, y en hebreo Gólgota. Vamos a ir al versículo 18. Ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Ok, ahora vemos, voy a regresar al versículo 14. Y dice: era la preparación de la Pascua, la hora sexta. Ahí vuelve a aparecer la hora sexta, que se alinea con Mateo, que habla en el versículo 45, que era la hora sexta cuando empezó las tinieblas. En Lucas, en el versículo 44, que habla que a la hora sexta empezaron las tinieblas hasta la hora novena, igual que en Mateo. Ahora en Juan está diciendo que era la preparación de la Pascua como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Se los estaba presentando Pilato. Aquí, hasta aquí, en los tres, en Mateo, en Lucas y en Juan, podemos entender la misma cosa, que está hablando de la hora sexta. Ahora vamos a ir a donde está el punto correcto para desenmascarar al diablo, que todo lo que están diciendo o lo que han dicho no es verdad, porque dicen que él fue crucificado a la hora sexta y murió a la hora novena. Yo lo voy a comprobar que es mentira por la palabra. Entonces vamos a irnos a Marcos, al Evangelio de Marcos. Vamos a regresarnos a Marcos, porque nos pasamos hasta Juan. Entonces Marcos 15, vamos a Marcos 15, versículo 25. Versículo 25, y dice, vamos a ver qué dice aquí en el versículo 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Aquí está el asunto. Dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿Por qué en los otros evangelios está diciendo que era la hora sexta? Y aquí es donde se equivocan los que están hablando con respecto a esto, porque están diciendo que el libro de Marcos se contradice. Porque vemos que en los tres evangelios, Mateo, Lucas y Juan, ahí habla de la hora sexta, que empezaron tinieblas hasta la hora novena. Pero aquí vemos que en el libro de Marcos dice que era la hora tercera cuando le crucificaron. Y como no estudian, entonces no se dan cuenta. Ahora yo voy a explicar por qué es que está diciendo que en Mateo, que aquí en Mateo habla de que empezaron las tinieblas, y en Lucas que empezaron las tinieblas, pero en Juan no dice que empezaron tinieblas, sino que dice que lo presentó Pilato a la hora sexta, lo presentó. ¿Y por qué no dice que empezaron tinieblas en Juan? Sino que dice que Jesús, o sea, fue presentado a la hora sexta. Pero aquí vemos en Marcos que dice que a la hora tercera lo crucificaron. Aquí, si no le ponemos atención, vamos a hablar tonterías, porque hay dos que se pusieron de acuerdo, Mateo y Lucas, pero ya Juan
ya dice que se fue presentado, lo presentó Pilato a los judíos para que ellos se encargaran de crucificarlo. Pero ya aquí dice otra cosa, y ya en Marcos está diciendo otra cosa. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Ahora lo voy a explicar. Ahora vamos a regresarnos a Marcos en versículo 1. Capítulo 15, versículo 1. Y dice, aquí está el asunto donde está hablando de lo que dice en Juan. Porque aquí en Juan dice, lo presentó. Pilato lo presentó. Aquí lo vamos a ver que es verdad lo que estoy diciendo yo. Que Jesús no lo crucificaron a la hora sexta, como algunos dicen, sino que él lo crucificaron cabalmente a las 3 de la tarde. ¿Y por qué está hablando de la hora sexta aquí? Y está hablando de la hora tercera, y parece que se contradiciera todo. En Juan lo presentaron, Pilato lo presentó para que se encargaran de crucificarlo. Entonces, ahora lo voy a comprobar. Regresando del versículo 25 de Marcos, me voy a regresar hasta el versículo 1 de Marcos. Y dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Llevaron a Jesús atado muy de mañana. ¿A qué hora dice? Muy de mañana. La muy de mañana que está hablando lo que dice en Juan, que a las 6 de la mañana lo presentó Pilato con el pueblo. Ahí lo presentó Pilato, y aquí lo estoy confirmando en Marcos en el versículo 1. Porque es importante explicar esto, porque hay un montón de confundidos con esto y creen que la Biblia se contradice, y no, sino que nosotros no la entendemos, y por eso nosotros pensamos que él fue crucificado a las 6. Yo no pienso así, porque por misericordia yo he recibido muchas veces que no es así, pero hoy el Señor me está llevando a hacer este estudio para que enseñe qué es lo que está diciendo la Biblia. Entonces, cuando está hablando en Mateo y en Lucas, está hablando que de la hora sexta a la hora novena hubieron tinieblas sobre toda la tierra. No está diciendo que lo crucificaron a esa hora. Pero veamos que vamos a Marcos en el capítulo 15, versículo 25, dice que lo crucificaron a las 3 de la tarde. Pero entonces vemos en Juan, en Juan 19, 14, que dice que Poncio Pilato lo presentó a la hora sexta a los judíos, pero a la hora sexta de la mañana, porque aquí lo estoy confirmando en el versículo 1 de Marcos, y dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Esto fue a las 6 de la mañana. Lo que está diciendo aquí en Juan, que lo presentó Pilato. Aquí en Marcos lo confirma en el versículo 1. Pero la gente cree que a él lo crucificaron a las 6 y que se está contradiciendo en el libro de Mateo y Lucas. Se está contradiciendo con el evangelio de Marcos. De ninguna manera. A él lo crucificaron a las 3 de la tarde. No lo crucificaron en otra hora, sino que a las meras 3 de la tarde lo crucificaron a él. Entonces voy a ir al versículo 2. Y Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, dijo, tú lo dices. Y el versículo 3. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Versículo 4. Otra vez le preguntaron Pilato diciendo, nada respondes. Mira de cuántas cosas te acusan. Más, el versículo 5, mas Jesús ni aún con esto respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Entonces, versículo 6, ahora bien, en el día de la fiesta, les soltaban un preso
cualquiera que pidieren. Versículo 7. Habiendo uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Versículo 8. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciesen como siempre lo habían hecho. Versículo 9. Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Versículo 10. Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. O sea que él conocía, Pilato conocía que por envidia le habían entregado. Dios le permitió saber eso y por eso decía él eso. Versículo 11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que lo soltasen más bien a Barrabás. Versículo 12. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga de él, que llamáis rey de los judíos? Versículo 13. Ellos volvieron a dar voces: crucifícalo. Versículo 14. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Al 15. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Versículo 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Ahí estamos hasta el 16. Pero si seguimos hasta el 25, que ya son pocos versículos aquí, lo que falta, ¿qué está diciendo de aquí del versículo 1 que leí? Lo voy a dejar ahí, no voy a seguir leyendo, pero voy a explicar más aquí esto. ¿Por qué de aquí del versículo 1 hasta el 25, donde lo crucificaron, aquí fue un sufrimiento de Jesús? Aquí Jesús fue torturado, o sea, Jesús aquí le pusieron la corona de espinas, aquí Jesús lo latiguearon, aquí Jesús lo escupieron, aquí Jesús le pegaron, aquí Jesús hicieron todo lo que quisieron con él. Y fueron las acusaciones y todo. O sea, de que si nos damos cuenta, cuando Pilato se los entregó, cuando los soldados lo entregaron a Pilato, eran las 6 de la mañana. Las 6 de la mañana eran cuando a Jesús lo entregaron con Pilato. Entonces, en el castigo que le dieron a Jesús, de las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde lo castigaron. De las 6 de la mañana lo tuvieron interrogándolo, golpeándolo, escupiéndole, bofeteándole, azotándole, poniéndole corona de espinos, o sea, de que lo torturaron, en pocas palabras. De las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ahora, si nos damos cuenta, ¿cuántas horas hay de las 6 de la mañana a las 3 de la tarde? Hay 9 horas. ¿Y qué es el 9? El número 9 es juicio. O sea, de que lo enjuiciaron por causa nuestra. Él sufrió el vituperio, o sea que él llevó el castigo. O sea, él sufrió el castigo de las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Lo castigaron, lo golpearon, hicieron lo que quisieron con él. ¿Por qué? Porque es el número 9, son 9 horas, de las 6 para las 3 son 9 horas. Y el número 9 es juicio, o sea que a aquellos que hicieron esas cosas fueron enjuiciados.
porque ellos se tomaron la decisión de ser jueces sobre Jesús. 9 horas. Lo golpearon, hicieron lo que quisieron en esas 9 horas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! 9 horas y él no respondió palabras negativas. 9 horas lo castigaron y él los perdonó. Y nosotros a veces en 2, 3 minutos nos dicen unas 2, 3 palabras, y en esos 2, 3 minutos nosotros le dejamos ir como 45,000 palabras a otro. Lo mandamos a la tumba, lo sacamos de la tumba, lo crucificamos, lo descrucificamos, lo volvemos a enjuiciar y lo volvemos a crucificar. Porque tenemos una lengua que con la lengua pelamos piñas. Pero Jesús no. Jesús desde las 6 de la mañana comenzó la tortura en él hasta las 3 de la tarde. 9 horas. Porque era necesario que cayera el juicio sobre aquellos que lo enjuiciaron a él injustamente. Pero tenía que ser así para salvarnos a nosotros. Entonces vemos que a las 3 de la tarde él fue crucificado. ¿Y qué es el número 3? El número 3 es unidad. El número 3 es triunidad. El número 3 es unidad. Entonces ahí Dios en su misericordia y en su gran amor y por su gran poder que Él tiene, cuando crucifican a Jesús en la cruz, allí nos une a todos. Ahí rescata a la oveja que se había perdido, la oveja que él había perdido. Ahí la rescata él cuando él va a la cruz y lo crucifican a las 3 de la tarde. Ahí entra la unidad y rescata a la oveja que había perdido. Y ahí la oveja que había sido perdida también fue a la crucifixión junto con Cristo. Y es el número 3, es la unidad. Por misericordia de Dios, unió a la humanidad que aceptan a Jesucristo y le sirven y lo honran de todo corazón a Él. Y reconocen que Él es nuestro Rey y que Él es nuestro Dios. Ahora bien, de las 3 de la tarde para las 9 de la noche, ahí si nos damos cuenta, de las 3 de la tarde a las 9 de la noche hay 6 horas. El 6 es número de hombre. Era necesario que el Hijo del Hombre padeciera en la cruz todavía, más de lo que había padecido las 9 horas que había padecido en aquella gran tortura. Era necesario que en la cruz padeciera 6 horas todavía crucificado. Y el 6 es número de hombre. El hombre crucificado en la cruz para salvar al hombre. Oh, bendito Dios eterno. Qué gran misericordia la de Dios. Cómo Él permite que su Hijo sufra, ser azotado, ser bofeteado, ser escupido, ser la corona de espinas en la cabeza en el trayecto de las 6 de la mañana a las 3 de la tarde, que son 9 horas, y todavía lo llevan a la cruz y lo crucifican a las 3, y todavía Él sigue crucificado en aquel tormento, en la cruz, porque era necesario que el hombre padeciera 6 horas en la cruz, porque el hombre crucificado en la cruz para salvar al hombre. 6 horas pasó en la cruz. Ahora si nos damos cuenta, si nos ponemos a hacer cuentas, de las 6 de la mañana a las 9 de la noche, a las 9 que Él murió, que fue, ahí entregó su espíritu y murió, hay 15 horas. ¿Qué es el número 15? El número 15 es plenitud de misericordia. Por la gran plenitud de misericordia del Padre, nosotros somos rescatados por la crucifixión, por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Oh, wow. Wow, qué tremendo está esto. Pero nosotros no.
seguimos de tercos, seguimos dañando. Por eso la palabra de Dios dice que hay de aquel que sigue crucificando a Cristo. ¿Y por qué dice la palabra hay del que siga crucificando a Cristo? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y hay gente que no tiene temor para nada y sigue pisoteando al ser humano y sigue crucificando el cuerpo de Cristo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero hay de aquel, dice la palabra, que hace, dice, tropezar a uno de mis pequeños. Le es más fácil atarse una piedra de molino y hundirse en la mar antes de hacer tropezar a uno de mis hijos. ¿Por qué? Por el sufrimiento de Cristo en la cruz. Padeció 15 horas el Señor. 15 horas para poder rescatarnos a nosotros. En ese trayecto de las 6 de la mañana a las 9. Perdón, de las 6 de la mañana a las 3 de la tarde. Allí hicieron lo que quisieron con él para que nadie tenga derecho de estarte enjuiciando a ti. Para que nadie tenga derecho de estarte acusando a ti. Para que nadie tenga derecho de estarte poniendo hechizos a ti. Para que nadie tenga derecho de hablar en mal de ti. Para que nadie tenga derecho de matarte a ti. Para que nadie tenga derecho de poner tropiezo contra nadie. Y todavía va de las 3 de la tarde a las 9 a ser crucificado. Para que el hombre no sufra ninguna tortura por el ser humano. Pero hay unos ingratos que se atreven a torturar a otro y lo torturan. Por pausa lo matan. Pero la Biblia dice que esos no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Porque el que es hijo de Dios no le hace mal a nadie. Porque la palabra de Dios dice, ni con el pensamiento penséis mal de tu prójimo, de tu hermano. Wow, yo me quedé impactado cuando me pongo a trazar lo que el Señor me estaba dando y a explicarme Él. Porque es que no entienden. Piensan que Jesús a las 6 de la tarde fue crucificado y murió a las 9. Pero no, Jesús en Juan lo presenta Pilato a las 6. Los soldados, lo presentan los soldados a las 6 de la mañana a Pilato. Pero en ese trayecto donde es recibido por Pilato, ahí lo comienzan a enjuiciar desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde que llegó al Gólgota donde fue crucificado. A las 3 de la tarde. Y en el versículo de Marcos, en el versículo 25, ahí dice que a las 3 lo crucificaron. Pero si nos regresamos al versículo 1, ahí dice que a las 6 de la mañana, muy de mañana, fue presentado con Pilato. Lo que el libro el Evangelio de Juan dice, que los soldados lo presentaron muy de mañana con Pilato. O sea que los 4 evangelios están en orden. Los que están en desorden son los que no entienden, porque no tienen la guianza del Espíritu para explicarlo. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que Dios te guarde y que te sirva esta enseñanza para no dejarte engañar y para que sepas todo lo que nuestro amado Señor Jesucristo padeció por nuestra culpa. Y qué gran misericordia la de Dios con vernos alcanzado. Que Dios te bendiga. Amén y amén.